Fernando Flores. Muchísimas gracias, señor presidente, estimados asambleístas. Definitivamente lo ocurrido con el tema de los carnets de discapacidad es algo vergonzoso. Ya lo han dicho muchos de los legisladores que me han antecedido en la palabra. Y creo que el informe que ha llevado adelante la Comisión de Salud, y debo felicitar a los miembros de esa comisión, porque es un informe detallado, un informe bien preparado. Creo que se han manejado las cosas con ética, con transparencia, y que definitivamente es vergonzoso que haya pasado en el sueño de los justos, en el escritorio de la presidencia de la Asamblea Nacional, durante tanto tiempo este informe que todo el pueblo ecuatoriano quería que sea transparente. Y por el bien de la propia Asamblea era necesario que se dé a conocer este informe, que se quiten los mitos de una Asamblea desprestigiada. Había elementos exteriores a la Asamblea que han venido buscando el desprestigio de la Asamblea, con muchísimos casos de corrupción, con denuncias infundadas que no han llegado a nada. Pero la bulla, indudablemente, servía a unos y afectaba a otros, y afectaba al primer poder del Estado, a la Asamblea Nacional. Estamos de salidas, ¿verdad? Pero hay tiempo para poder dejar marcado un camino, y alguna vez lo dije en la Asamblea Nacional, cuando solicité al Pleno de esta Asamblea para que la Contraloría haga un examen especial a los 137 legisladores y a sus equipos de asesores. Cuando el caso del señor Mendoza, hoy día detenido, cuando tenemos otro asambleísta prófugo, y no se dio paso a eso. No se dio paso porque no se quería transparentar las cosas. Pero bueno, yendo al caso que nos lleva hoy en día, en el informe presentado por la comisión, en uno de los puntos hablaba de que la entrega de carnets para personas con discapacidad pase a manos del Ministerio de Salud, cosa que indudablemente creo que no es pertinente. Recordemos que justamente todo este problema que se ha presentado con la emisión de carnet durante la pandemia, un acto vergonzoso, fue justamente cuando pasó a competencia del Ministerio de Salud la emisión de los carnets de discapacidad. En lo personal, y espero que el señor presidente de la comisión acoja la solicitud, el carnet de discapacidad debe ser emitido por el CONADIS, con el respaldo de certificados médicos emitidos por la Autoridad de Salud Pública, con firma y rúbrica de responsabilidad de los médicos que extienden el certificado. Hemos visto lo complicado que es para que una persona con discapacidad obtenga ese carnet. Son idas y venidas cada momento al Ministerio de Salud para ser atendidos, para ser sometido a estudios, a exámenes, y se pueda entregar el certificado. Ese es el viacrucis que tiene que pasar una persona con discapacidad para obtener el carnet. Pero vimos que en pandemia el Ministerio de Salud muy ágilmente entregó más de 3,000 carnets de discapacidad. En plena pandemia, cuando todo estaba paralizado. Razón por la cual esos carnets deben ser anulados de manera inmediata. Y las personas que tengan alguna discapacidad, que estén dentro de ese grupo, podrán presentarse ante la Autoridad de Salud Pública para que se les emita el carnet como corresponde de acuerdo a los protocolos que se establezcan. Pero quien debe llevar el control de la emisión, de la entrega de los carnets, el organismo competente en las discapacidades. Ellos conocen la realidad de las personas con discapacidad. Que el funcionario a cargo en este momento, el señor Torres, no haya cumplido con su función, que siendo una persona con discapacidad haya permitido esto, indudablemente es bochornoso,
y tiene que ser sometido al control político, y las autoridades de control como la Contraloría y la Fiscalía tendrán que actuar como corresponde. Pero que una persona no cumpla con su función, con su deber, no implica que la institución no esté en la capacidad de asumir esa responsabilidad. Esa responsabilidad tenía antes del CONADES. Y definitivamente creo que en ese momento no había cosas como estas. Por los que le pido evaluar esa situación, hacer un análisis un poco más profundo al respecto, y el CONADIS vuelva a tomar el control de la emisión de los carnets de discapacidad, que se cambie la autoridad actual, que ya debió haber renunciado cuando hubo estas denuncias de los carnets de discapacidad que se entregaron a mansalva, sin ningún criterio. Espero que eso pueda ser acogido por la presidencia de la comisión. Indudablemente a los ecuatorianos hay que darles ya respuestas más claras. He escuchado como un número de funcionarios de la judicatura, de otros poderes del Estado, un número de personas con discapacidad que han obtenido estos beneficios de los carnets con discapacidad. Es necesario transparentar la información. Necesitamos respuestas. Necesitamos saber quiénes son los que se beneficiaron de esos carnets de discapacidad sin tener una discapacidad. Es lo más vergonzante que alguien se haga pasar por una persona que tenga una discapacidad. Ya me decía yo, una persona con discapacidad, yo quisiera cambiar mi discapacidad por un carnet. Yo quisiera que entiendan el daño que nos han hecho a las personas con discapacidad al vulnerar nuestros derechos. ¿Cómo se pueden acoger a importar vehículos o a beneficios tributarios fingiendo una discapacidad? Dios no quiera que definitivamente estas personas sí terminen con algún tipo de discapacidad, para que entiendan el daño que ocasionaron, el daño emocional que causaron a las personas con discapacidad cuando vieron este bochornoso acto de esta gente. Es indignante, señores legisladores, de esto. A destiempo, no es culpa de la comisión hizo su trabajo y presentó el informe hace más de 6 meses y no se ha querido tratar eso. Definitivamente, vamos de salida y no hay nada más que hacer. Y definitivamente desde el lado nuestro vamos a apoyar este informe para que se cumpla con todo lo establecido ahí, las recomendaciones, las conclusiones, y que los responsables se sometan tanto al control político que nos corresponde como Asamblea Nacional, y que las autoridades de control administrativas y penales cumplan su función de manera inmediata y le den respuesta a los ecuatorianos y principalmente a las personas con discapacidad que han sido vulneradas en todo sentido con estos bochornosos actos de entrega de carnets sin ninguna discapacidad. Un acto reprochable y que la Asamblea debe dejar, ojalá esta misma Asamblea deje todo claro para que los ecuatorianos sepan que sí llegamos personas a la Asamblea Nacional a servir al pueblo ecuatoriano y no a servirnos del pueblo ecuatoriano. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señores y señoras legisladores.